Para mí es un privilegio estar aquí esta noche y la última vez que llevé este mensaje se lo llevé a los jóvenes y eso fue una osadía porque me cogió el tiempo preparando las diapositivas y yo salí faltando 5 para que iniciara el servicio de jóvenes y no había hecho la impresión de la prédica. Y yo salgo corriendo, iba a bajar por Gaira y había un retén de la policía. Yo dije, yo iba al día, ¿no? Pero dije, si me paran, me demoro. No, voy a coger por aquí que diagonal a Rapimercar hay un local de impresión. Voy llegando a la puerta y el señor cerrado. No, ya pagué todo ya. Bajé por la 2, otra vez para Gaira, logré imprimir, salgo corriendo. Cuando voy, imagínense, un carro varado. Y habían 3 peladitos empujando el carro. Y yo, Dios mío, va a empezar la prédica. Pero Dios fue bueno y al final pude llegar a tiempo y fue una bendición. Y yo sé que esta noche también va a ser una bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Yo vengo hoy a dar un regalo. Mi esposa, mi amada esposa, se puso a orar y ella quería que yo viniera a predicar. Le dijo, Señor, es mi cumpleaños. Imagínese usted lo que hizo el Señor. Me puso aquí hoy a predicar para ella y para usted. Y si Dios lo hace para complacer a esa sierva, yo sé que hoy Dios tiene un regalo para usted. Así que aplauda fuerte al Señor y vamos a gozarnos esta noche con la palabra. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Jeremías. Capítulo 10, versículo 23. Y hoy tenemos un mensaje que se llama Dios ordena nuestro camino. ¿Cuántos quieren que Dios ordene su camino? Lea conmigo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es un versículo bien corto y yo creo que al final del servicio vamos a salir con este versículo aprendido. Pero vamos a orar. Padre, amado Dios, Señor, aquí estamos. Yo te pido que esta noche sea una bendición para mis hermanos, que ellos puedan experimentar tu gloria, Señor, tu presencia, y que tu palabra, Dios, así como desciende, Señor, del cielo la lluvia y la nieve, Dios, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Yo te pido que así tu palabra, Señor, hoy traiga, Señor, fruto en la vida de mis hermanos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y meditando en esta palabra yo me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo es el hombre de este tiempo? Y podemos ver que en este tiempo el hombre moderno y posmoderno piensa o tiene en su mente que es dueño y señor de su camino y que todas sus capacidades, todos sus méritos y de todo esto depende su destino. Y es por eso quizás que los filósofos y los poetas han hecho pensamientos y han dicho de pronto, usted de pronto ha escuchado eso que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Se han escuchado esa frase? Y esto quizás es cierto para el hombre que no conoce a Dios, para aquel que se atreve a ordenar su vida, a ordenar sus caminos, de acuerdo a las capacidades, a los títulos, y no en el fundamento de Dios. Pero ¿qué dice Dios a la luz de su palabra? Ahí está. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Pero miremos el contexto en el cual
fue escrita esta palabra. Esta palabra, como ya vimos, se encuentra en el libro de Jeremías, un libro del Antiguo Testamento, del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías es uno de los profetas mayores. Ejerció su ministerio durante la decadencia y caída del reino del sur, de Judá. Y profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Si usted se toma la tarea de leer el capítulo 10, usted va a encontrar unas profecías muy terroríficas y un llamado de atención del profeta al pueblo. Y está allí el profeta diciendo: escucha, oh Israel, lo que te dice el Señor. No hagas como hacen los de las otras naciones. Y empieza a señalar la idolatría en que ha caído el pueblo. Si usted amplía su contexto, este pasaje ocurre ya cuando el pueblo de Israel se ha dividido en 2 partes: el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuándo pasó esto? Luego de los reyes, después de David, después de Salomón. Viene una triste historia. Luego que Dios sacó al pueblo a través de Moisés con milagros, con proezas, lo hace cruzar el mar y el pueblo conquista su tierra, y viene la época de los reyes. Al final, el pueblo empezó a apartarse de Dios. Y el reino se divide. Y el norte quedan 10 tribus, y en el sur quedan solo 2 tribus, Judá y Benjamín. Y es aquí donde el profeta Jeremías empieza a ejercer su ministerio. Imagínense la situación. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios, había idolatría, estaban haciendo lo que hacían los pueblos paganos, estaban en pecado, y Dios había dicho: si el pueblo no se arrepiente, va a caer en cautiverio. Y eso era lo que le tocaba al decir al profeta Jeremías. ¿Y a qué se le parece esto? A ver, la siguiente. Allá comunica, me ayuda. Muy parecido a nuestro presente. Y el pueblo se ha olvidado de Dios. ¿Qué ve usted en el mundo, allá afuera? El pueblo se olvidó de Dios. En febrero, carnavales. En Semana Santa, mira allí, me encontré esas perlas ahí. Eso fue en el año 2016, Jueves Santo, con 3 famosos cantantes. Jueves Santo. Este es del año pasado, también otro Jueves Santo, y fue la triste historia de Martín Elías. Eso fue un Jueves Santo, el 13, cumple ya 1 año de ese suceso. Y así está nuestro mundo, apartado de Dios. Y si cuando Dios envió a su Hijo, lo mataron y lo crucificaron y no llevaron al arrepentimiento, hoy usted puede ver cómo está nuestra sociedad. Y en este contexto, Jeremías dice esta expresión: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Pero qué es camino? Siguiente, por favor. La palabra camino que se utiliza allí viene del hebreo yadá, y esta palabra significa, esa es la otra palabra. Camino allí significa sendero, vía, forma de ser, conducta, condición, destino. Pero yo encontré también que el camino es la tierra hollada o arreglada de tal manera que es posible andar por ella hasta un destino. En la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su vida, que no tiene dominio de
de su destino. Y si usted se da cuenta, el texto ya nos está llevando a algo más profundo. No solamente del camino, de las situaciones. Está hablando que tu destino, tu vida, todo lo que es tu forma de ser, tus pensamientos, para dónde vas en este mundo, todo eso no es menester tuyo estar ordenando tus pasos, sino que el Señor es el que tiene el dominio sobre tu destino. Entonces no es cosa liviana lo que vamos a hablar esta noche. Y a través del profeta Jeremías, que es quien hace esta afirmación, vamos a mirar cuáles son las condiciones necesarias para que Dios ordene tu camino. Y para que Dios ordene tu camino, lo primero que debes hacer es conocerle. ¿Por qué podemos decir que Jeremías conocía que el Señor era quien ordenaba su vida? Vamos a mirarlo a través de su llamado. Y como les decía ahorita, aquí la palabra conozco, oh Jehová, tiene que ver con un conocimiento de la experiencia. Y Jeremías podía decir que conocía al Señor porque él tuvo un encuentro personal con él. Si me acompaña Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y se lee así como que muy rápido. Dice allí, y vino pues palabra de Jehová. Y yo me imagino que Jeremías estaba, no sé si orando, si estaba durmiendo, si fue en una visión, pero él allí tuvo un encuentro cercano con su Dios. Y allí, no sé si escuchó una gran voz y le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y usted se puede imaginar eso? ¿Ha tenido quizá usted una experiencia de esa manera? Yo salgo corriendo. A mí Dios no me ha hablado así, que yo escuche, Jorge, te santifiqué y desde el bien. No, yo no he escuchado eso. Pero ciertamente cuando usted dice que conoce a Dios, como Jeremías que dice, conozco cuál es el obrar de Dios, es necesario que usted haya tenido una experiencia personal con el Señor. Y ya que usted está aquí, yo le voy a contar un poquito de cuál fue mi experiencia, de cómo conocí yo al Señor. Yo estudié en un colegio católico de muy buenos valores, me enseñaron muy buenas cosas, pero de cierto, yo no recuerdo en ningún momento, a pesar de que eso era el Vía Crucis, que eran las oraciones, nunca recuerdo que haya tenido una experiencia cercana con el Señor. Y solamente cuando salí a estudiar fuera de mi ciudad natal, por allá yo escuché una vez a una profeta, me imagino, que estaba hablando un lenguaje bien extraño para mí. Yo nada más escuchaba a lo lejos y yo decía, ¿qué es eso? Y casualmente la semana siguiente, un primo, se puede decir, me dice que lo acompañe a ver a un familiar nuestro, a un tío, que lo habían recluido en un centro de reposo. Y eso era por allá como por Santo Tomás y nos fuimos. Y yo llego allá, era algo campestre, y había una reunión, y habían los instrumentos y la música. Y cuando empiezan a cantar y empiezan a adorar, yo veo que la gente llora. Y yo veo a mi primo y a mi tío llorando. Y yo digo, ¿pero qué le está pasando a esta gente? Yo quedé con la incógnita. Y luego de cierto tiempo, cuando me ennovié con una chica que no era mi esposa acá,
Ella ya me dio permiso, no se preocupen. Fue a través de su hermana que me invitó ya a una iglesia cristiana. Y cuando ella me invita, a mí la música empieza a gustarme, yo empiezo a sentirme bien. Cuando yo llego, porque eso fue en Barranquilla, cuando yo llego a Fundación Mi Ciudad, casualmente, dice uno, mis tías, mi mamá, mis primos estaban asistiendo a una iglesia cristiana. Y también tenían la misma música. Y a mí me quedó como que sonando y gustando la cosa. Pero no fue solamente cuando tuve un encuentro cercano con Dios cuando pude conocerle. Y eso es lo que les voy a contar. Resulta que esa muchacha con la que yo me ennovié era menor que yo, yo estaba saliendo de una carrera técnica y ella apenas estaba en el bachillerato. Y esa muchachita que se ennovió conmigo, muy inmadura en ese momento, se va para una convivencia y resulta que en la convivencia había un primo mío. Y como cosa de muchachos, se besaron. Imagínense la situación. Pero la niña muy inteligente, cuando llega de la convivencia, arrepentida, me cuenta, ay, mi amor, yo no sé qué me pasó, se me fueron las luces, pero yo me besé con tu primo. Imagínense. Yo en ese momento, como la traga no era muy fuerte, todavía estábamos apenas empezando, yo no le di mucho color al asunto, pero resulta que cuando yo llego a mi casa, encuentro a mi mamá en la esquina del Sardinel sentada esperándome. Y me llama, hola Jorgito, mi amor, ven acá, que necesito hablar contigo. Imagínate que tu tía me contó que tu primo, ya yo sabía para dónde iba ella. Y ella trataba de consolarme, pero resulta que ya yo sabía la situación. Y el problema no fue el beso. El problema fue que toda mi familia se enteró que mi primo se había chupeteado con mi novia. Un tipo tan serio, hombre. Y entró en mi corazón ese rencor y ese dolor. Pero no contra ella, contra mi primo. Y empezó a carcomerme ya yo no podía ver yo a mi primo. Y en la iglesia, en Fundación, yo no sé, eso yo no lo he visto en ninguna otra parte. Habían 2 servicios los miércoles, uno de 6 a 8 y uno de 8:30 a 9:30. Y yo necesitaba como que buscar algo que me sacara del corazón lo que estaba sintiendo. Y yo subía casi hasta la casa de mi primo, que vivía cerca de mi novia, y bajaba en una moto y volvía a subir, y eso me estaba matando. Y dije, no, yo necesito ir a la iglesia. Y cuando yo voy a la iglesia, que empiezan a hablar y empiezan a decir, sí, que tienes que perdonar, sí, que eso te estás haciendo daño tú, que el Señor lo que quiere es liberarte. Imagínense qué pasó en mi corazón. Entonces, cuando el Señor interrumpió o hizo su entrada en escena en mi vida, cuando su palabra me tocó, fue que yo pude decir, realmente, conozco que el Señor tiene un propósito con mi vida. Y es allí cuando tú puedes decir que conoces al Señor, como dijo Jeremías. Jeremías tuvo un encuentro cercano con el Señor. Pero también le conocía porque Jeremías hablaba la palabra de Dios. Siguiente, por favor. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sabes? Jeremías, todo lo que hablaba era palabra de Dios. Él tuvo allí, yo no me imagino esa experiencia
de que el Señor saque su mano así y ponga un carbón en nuestra boca y podamos nosotros sentir que Dios está colocando sus palabras en nuestra vida. Pues eso experimentó Jeremías. Y podemos mirar en el versículo 16 del capítulo 15, dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando tú conoces al Señor y quieres que Dios ordene tu camino, es necesario que tú vivas en la palabra de Dios, que tú hables su palabra, que tú pienses en su palabra, que tú vivas su palabra. Lo tercero que podemos ver es que Jeremías le conocía porque vivía en el poder de Dios. Miremos el versículo 10. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Recuerde la situación. El pueblo estaba en pecado, estaba en idolatría, apartados de Dios, y Dios le da una palabra fuerte para el pueblo. Dile a mi pueblo que si no se arrepiente, yo lo voy a destruir. Y Dios le da el poder a Jeremías para enfrentar toda esa situación. Y así nosotros también debemos creer que Dios está con nosotros en todas las situaciones. Y cuando le conocemos y queremos que Dios ordene nuestro camino, necesitamos saber que tenemos el poder y la autoridad de Dios. Y la pregunta obligada hoy sería: ¿conoces a tu Dios? Siguiente. Atrás. ¿Conoces realmente tú a tu Dios para decir que Dios es quien ordena tu vida? ¿O hoy no, quizás mañana, en otro momento? Hoy quiero gozar la vida. Estoy muy joven. Pero ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí está hablando Jesús. Si guardamos sus mandamientos, el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En otras palabras, no es de boquilla. El que conoce los mandamientos, pero no hace lo que dice la palabra de Dios, dice ahí que es como el que no le conoce. Y eso es cierto. A pesar de que Jeremías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, él vivía la palabra de Dios. Y quizás usted conoce un familiar, un amigo, un vecino, que Dios ha hecho algo extraordinario con él. Y ha pasado el tiempo y ya no está aquí. Ya no está siguiendo los caminos del Señor, porque solo se quedó en una experiencia. Es necesario que además de tener una experiencia real con Dios, vivamos en su palabra. Dice Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esto lo pensaba Jeremías cuando veía
que el pueblo se había desviado. Y quizás habían personas que se alababan de tener muchas riquezas, de tener muchos títulos, de haber alcanzado muchas cosas. ¿Y qué dice Jeremías? Si alguien tiene algo de alabarse es que conozca a Dios. Y eso pasa en nuestros días también. Hay mucha gente orgullosa que se jacta de sus estudios, de quizás la bendición que ha tenido en esta tierra, pero no conoce al Señor. Pero usted y yo conocemos al Señor. Usted y yo tenemos a un Dios vivo. Usted y yo hemos aprendido que Dios Dios ordena los caminos de los hombres según su voluntad para con ellos. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y este sí es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Y ora para que realmente ellos puedan entender que lo importante de la vida eterna, o lo importante que es la vida eterna, y que la vida eterna está en que conozcan al único Dios y verdadero. Pero para que Dios ordene nuestro camino, debemos aceptar su soberanía. Y me dijo Jehová, Jeremías capítulo 1, versículo 17, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Aunque Jeremías era un niño, porque a veces vemos a los profetas como abuelitos, con túnicas, ya viejitos, pero cuando ocurrió esto, Jeremías era un niño y él puso muchas condiciones, pero a pesar de las condiciones, no fue la capacidad de Jeremías, fue el propósito de Dios en la vida de Jeremías. Y Dios ordena nuestro camino cuando podemos aceptar su soberanía. Y este versículo 16, este capítulo 16, versículo 2, es un versículo un poco duro. Dice allí, hablándole el Señor a Jeremías, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Cómo le parece a usted eso? Que el Señor le diga, no Señor, usted no va a tener hijos. Si cuando Dios le dice a los jóvenes que no puede tener novia antes de tiempo, se quieren morir, imagínense que Dios le diga una noticia de esta. Pero Dios ordena nuestro camino cuando podemos aceptar su soberanía. ¿Sabe? Jeremías estaba confiado en lo que Dios quería hacer, porque cuando Dios le llamó, él le dijo, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. Ya Dios le había hablado a su corazón. Y esta orden del Señor, aunque a Jeremías quizá en su parte humana no le podría gustar, él sabía que el propósito de Dios era mucho más alto de lo que él podía creer o esperar. Y era bien difícil, porque ya Jeremías sabía lo que iba a pasar. Imagínense que en ese tiempo ni siquiera el templo estaba funcionando, y fue el rey Joasías quien mandó a limpiar el templo y a reconstruirlo, y no se tenía siquiera conocimiento de dónde estaba el libro de la ley, estaba perdido. Y fue el papá de Jeremías quien lo encontró. Y fue entonces el rey Joasías que empezó una campaña de empezar a retomar el templo y a derribar lugares altos. Y la situación era bien complicada.
Y Jeremías sabía todo esto. Pregunto yo, si Jeremías sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no cogió sus maletas y se fue? ¿Por qué no se fue? Él no se fue porque él sabía que la voluntad de Dios para su vida estaba segura. Y usted y yo debemos saber que cuando Dios ordena nuestro camino, cuando Dios ordena nuestros pasos, no importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, si usted está con Dios y sabe el propósito de Dios, su alrededor no es lo importante. Lo importante es saber que usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe? Y no es fácil dejar que Dios gobierne nuestra vida. Yo después de esta situación, cuando ya me afirmé con el Señor, luego que pues continué con mi vida, después de ese episodio de infidelidad de mi novia, cuando Dios sanó mi corazón, ¿sabe? No fue sencillo porque después sí me tragué de la muchacha, después sí involucré mi corazón y caí en ese juego que no debemos caer, de que no estoy seguro, pero sigo con ella, la dejo, vuelvo con ella y vuelvo a seguir. Así que si usted está en eso esta noche, yo le digo que eso no es sano, que esa no es la voluntad de Dios. Pero esta situación sirvió para que Dios me afirmara en sus caminos. Y yo empecé a fortalecerme y empecé a ir a la iglesia. Y es más, ella siguió su camino y yo seguí en el camino de Dios. Y yo empecé a llenarme de Dios. Pero imagínense lo que empezó a pasar. En ese tiempo yo tenía un buen empleo. Yo terminé de estudiar, inmediatamente conseguí un empleo. Era técnico y me pagaban como profesional, yo soltero. Pero empezaron a suceder cosas. Mi mamá se enfermó. Y en esa enfermedad de mi madre, luego de algún tiempo, a mí me toca vivir todo ese proceso doloroso. Pero yo estaba agarrado de Dios. Yo estaba gozoso en el Señor. Y cuando ella muere, imagínense usted lo que pasa. En ese afán de yo estar aquí en una clínica, mi jefe, muy diplomático, me dice: Jorge, yo sé que tú estás ocupado ahora. Yo sé que tú necesitas estar con tu mamá. Y la empresa ahorita tampoco es que esté muy bien, así que muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Yo creo que hasta aquí nos trajo el tren. Yo en ese momento estaba en otra película. Yo no pensé. Yo quedé sin trabajo, quedé en los asuntos de mi mamá. Ella fallece. Y gracias a Dios que yo estaba agarrado de él, porque fue un tiempo bien difícil. Y pasó el tiempo. Y luego de esto, que ya uno empieza a sobreponerse, secuestran a un hermano mío. El que podía sacar la cara y pagar las deudas que había dejado mi mamá, lo secuestran. Y era tanta mi confianza en Dios que el día siguiente de que a él lo secuestran, que salimos corriendo a ver lo que había pasado en un bus intermunicipal, la guerrilla nos para. Usted se imagina, usted después que se entera que a su hermano lo secuestraron y usted va en un bus y lo para la guerrilla. Pero era tanta la confianza, yo iba con mi hermano menor. Y cuando paran el bus, todo el mundo se pone en ese desespero y yo quedé así como frío y dije: no, Señor, yo sé que el propósito de Dios no está ser secuestrado por la guerrilla. Y no bajaron a nadie del bus. Seguimos, pero yo tenía la confianza en Dios de que Él estaba ordenando mi vida. Y ahí estaba yo, sin trabajo, con un hermano secuestrado, sin terminar la universidad, porque yo había hecho una carrera técnica y había empezado la universidad. Y yo recuerdo que el Señor abrió una puerta con el hermano Alfonso. ¿Dónde está el hermano Alfonso?
Yo lo vi por aquí. El hermano Alfonso, muy voluntarioso, él me quería ayudar. Y él me dijo, hermano, deme una hoja de vida, que yo lo ayudo. Él trabajaba en la Drummond. Imagínese eso, Dios mío, para la Drummond. Yo, uy, Dios mío, tú me vas a dar un buen trabajo. Y a mí me extrañó que el hermano me dijo, no, pero dale la hoja de vida a otro joven que él había ayudado. Yo quedé como que, a otro joven. Bueno, yo le doy la hoja de vida. A los 15 días me pregunta el hermano Alfonso, ¿y la hoja de vida? No, ya yo la entregué, pero a mí no me la han dado. Yo, caramba, oye, fulano, la hoja de vida. Ah, no, espérate, que se me olvidó. Yo, Dios mío, pero si ya yo no tengo ni plata ya para, yo andaba en una moto, no tenía ni para echarle gasolina a la moto. Y en ese tiempo también abrieron un concurso para docente. Y yo hablé con el pastor. Y le dije, pastor, imagínese que el hermano Alfonso me está ayudando con la hoja de vida y yo me gané un concurso, porque me gané el concurso docente. Y el pastor dijo, no, vamos a orar por la Drummond, para que te paguen bien. Y a las largas, el hermano Alfonso me dijo, listo, ya te van a llamar para la entrevista. Y yo más asustado. Yo, Dios mío, que se abra esa puerta. Ya yo me veía en la Drummond. Y en la mañana siguiente me dice el hermano Alfonso, no, pero qué pena, lo que pasa es que mi superior sacó la hoja de vida porque es que quieren ingenieros industriales, quieren gente de aquí de Santa Marta, no gente de fundación, así que hermano, eso ya por ahí no es. Yo salí más desinflado. Y yo le dije al pastor, y el pastor me dijo, bueno, será entonces lo de docente. Y yo me agarré de eso. Pero imagínense que cuando ya sale el nombramiento, vea, mi esposa era la que más oraba. En ese tiempo ella era mi novia, pero tenía un afán por casarse. Hermano, pero qué afán tenía ella por casarse. Eso, se casó la hermana, se casó mi hermano, y eso cada vez que había un matrimonio yo la pasaba, usted no se imagina. Un cerelele. Yo le decía, pero espérate. Ya me salió el nombramiento, deja que por lo menos me nombren. Y yo estaba trabajando, el Señor me permitió trabajar en Gases del Caribe con un contratista. Y yo esperando ese famoso nombramiento. Y nada que salía el nombramiento. Cuando salió el nombramiento, yo miré el periódico y dije, y miré, así corriendo, Liceo Samario. Y salí yo corriendo para el Liceo Samario, para mirar el colegio. Uy, el colegio está chévere, no es tan lejos. Y me ha llamado el hermano Germán Roldán. Él me llamó. Uy, mi hermano, él sabía de lo que yo estaba viviendo. Uy, mi hermano, ya vi la lista, ya lo van a nombrar. Pero dígame usted, eso de Salemaco, ¿dónde queda? Yo, ¿sale qué? Salemaco, si yo leí, ahí está que usted lo mandaron para Salemaco. Yo cogí el periódico y empecé a mirar. Yo era el primero de la lista, pero había leído el segundo colegio. Preciso. Salemaco de Tursa. Para la sierra me mandaron. Y yo me fui para la Secretaría de Educación y le pregunté ahí al que estaba encargado, señor, Salemaco, ¿eso qué es? Y él se ha reído en mi cara y me dijo, no, vete para la casa indígena, pero no te preocupes, ellos se van los lunes y vienen los jueves en la tarde, eso es chévere. Y yo me fui para la casa indígena y empecé a preguntar, no, que a mí me mandaron para Salemaco, ¿eso cómo es? Ah, profe, no se preocupe, mire, eso es de Huachaca. Usted llega a Huachaca y ahí en Huachaca usted camina 2 horas y llega a Salemaco. Ah, sí. Vea, allá entre todos los profes hacen una compra y se bañan en el río, allá no hay luz. Usted se imagina cuando yo le dije a esa sierva de que yo me iba para Salemaco.
A mí lo único que se me ocurrió fue recoger todas mis cosas y le dije, mi amor, te regalo todo esto porque ya a mí me toca irme para la sierra. Y yo empecé a orar. Imagínense quién se puso a orar también. Y ahí empezó una lucha. Empezamos a orar, empezamos a buscar las fuerzas humanas, empezamos a hablar con personas conocidas a ver qué podían hacer. Y decían, no, pero ese concurso tú te lo ganaste, ya ahí no se puede hacer nada, me decían. Y resulta, nosotros tan espirituales, yo me fui a orar. Y un día le dije al Señor, bueno, Señor, háblame para ver qué es esto, qué es lo que está pasando. Y usted no me va a creer. Yo abrí el devocional, yo tenía un libro devocional del diario vivir. Y dije, bueno, Señor, lo que tú me digas hoy, Señor, eso yo lo acepto. Y cuando yo abro ese librito, dice, y Abraham dejó su tierra, su casa y su parentela al lugar que Dios le mostró. Hermano, yo quedé en una sola pieza. Yo quedé frío y yo dije, bueno, Señor, tu voluntad es que me vaya. Yo no sé si es a las misiones o no sé, pero me entró un miedo santo de no irme para Salemaco. Y ya Marta había hablado, no, que mira con este político, mi papá, que él no es político ni nada, él ya había conseguido un representante a la Cámara y me dijo, llámalo, ya yo hablé con él, tú nada más habla con él. Y yo, ¿cómo le explicaba a mi papá de que ya yo no me quería cambiar de la sierra? ¿Cómo le decía yo a ese señor de que Dios me había dicho de que tenía que irme para allá? Y orábamos, y mi esposa oraba conmigo. Y cuando ella vio eso y vio mi decisión, me dijo, bueno, nos tocará irnos para Salemaco. Y eso fue un tiempo bien difícil. Y llegó el día del nombramiento. Y me llaman a mí, yo feliz porque yo necesitaba el trabajo. Yo tenía a esa mujer todos los días casi que me quiero casar, que me quiero casar. Y yo, pues necesitando el trabajo, me llaman, no, que venga a notificarse. Y yo, bueno, Señor, Salemaco, ya yo me había buscado unas cobijas de lana, me habían dicho que la moto me servía, que lo que tenía que tener cuidado era con los abismos que había. Y resulta que cuando me entregan la notificación, me dicen, señor Jorge Posada, usted ha sido nombrado en el Instituto Magdalena. Imagínese eso, hermano. Yo vivía a 3 cuadras del Instituto Magdalena. A mí no me tocaba ni siquiera irme en transporte para el Instituto Magdalena. Pero cuando conocemos a Dios, cuando aceptamos, porque yo acepté que tenía que irme para ese lugar, ¿sabe? Dios mete su mano y ordena nuestro camino. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Sabe? A Jeremías le tocó aceptar que Dios no permitió que él tuviera esposa allí, porque sabía que venía juicio para el pueblo de Dios. ¿Sabe? Dios quiere nuestro bien. Él quiere nuestro bien. Y por eso ha trazado un camino de excelencia para cada uno de nosotros. Dice Jeremías 32:39, y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y hay muchos versículos en la palabra que nos animan a que es Dios quien nos guía. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe? Para que Dios ordene tu camino, tú debes rendirte totalmente a su voluntad.
ser sensible a su voz y a su guianza y poder vivir la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y para que Dios ordene tu camino, ¿sabes qué? Debes caminar, mi hermano. Siguiente, por favor. Mira el versículo, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, pero dice, ni del hombre que ¿qué? Que camina. ¿Sabes? Si yo no me hubiese inscrito en ese concurso, si yo no hubiese llevado la hoja de vida, Dios no hubiese obrado, porque Dios no nos empuja, Dios nos va guiando, Dios nos va llevando en su voluntad. Yo no sé cuál es tu condición hoy, si quizás te has quedado ahí estático, no sabes qué hacer, o si quizás estás un poco lejos de Dios y no escuchas su voz. Pero hoy Dios te dice, es necesario que camines, que avances. ¿Sabes? Y cuando el pueblo de Israel estaba allí, que Dios lo sacó del pueblo de Egipto y lo llevó a través del desierto, llegó un punto en que estaba entre el ejército y la peña y solamente le quedaba el mar. ¿Sabes? Y clamaron a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Vamos, camina, camina. Y Dios te dice hoy que Él es soberano, que Él es poderoso, que le creas, que Él está allí en tus situaciones, que no importa lo que estés pasando, camina, porque Él es el que ordena tu vida. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies.